Hola, hoy vamos a trabajar creando una grid en Figma. En este caso, una grid para un dispositivo móvil, un iPhone 16. Para poder crear la grid, simplemente necesitamos seleccionar el frame o la mesa de trabajo y nos iríamos al lado de la derecha en el apartado de Design a la parte inferior. Veremos una opción que se denomina Layout Grid. Esto nos permitirá, si le damos al más, crear una cuadrícula. Si le damos, lo podemos visualizar y esa cuadrícula se puede configurar de una manera muy sencilla. Tenemos un icono que aparece en la parte izquierda y luego tendríamos grid 8 píxeles, un ojo de visualización por si queremos ocultar o mostrar la grid y el menos para eliminar esa grid que acabamos de generar. Si queremos configurarlo, simplemente le damos al icono y nos aparecerá la opción de las distancias que se pueden marcar dentro de lo que sería esa cuadrícula. Ahora mismo aparece 8, podríamos marcarle 10, 12, lo que nosotros quisiésemos y simplemente al darle al Enter se configuraría. También tendríamos la opción, si en nuestro proyecto está trabajando con un color RG, de cambiar el tipo de color y la opacidad de lo que serían estas cuadrículas. Bien, una vez que tenemos la cuadrícula, podemos, en este caso la voy a ocultar porque voy a generar una nueva grid, en este caso a través de columnas, y luego también voy a generar otra también de filas. Si le damos al más, se integra una nueva y podríamos estar comunicando varias de ellas. Lo que pasa que dependiendo de cómo estemos trabajando, a veces puede ser incómodo tener tantas visualizaciones. Si nosotros clicamos en la palabra grid 8 píxeles, veremos que nos ofrece dos opciones más, columnas y filas. Si le damos a columnas, podremos configurar las columnas exactamente igual que cuando hemos configurado la grid, en el icono que aparece en el lado de la izquierda. Si le damos, aquí la configuración es un poquito más larga, diferente. Primero me va a preguntar el número de columnas con las que quiero trabajar. Podemos trabajar con cualquier tipo de dato, incluso aplicarle una variable. Yo, por ejemplo, voy a trabajar con 4. Si nosotros cambiamos el número de columnas, como vemos, se va adaptando al dispositivo. Bien, una vez que tenemos decidido el número de columnas, vamos a tener que decidir el color y la opacidad de esta visualización. También tenemos la opción para trabajar con el tipo de columnas. Ahora mismo aparece stretch. ¿Esto qué significa? Como vemos, si tiene stretch, en la parte inferior, que sería el ancho de cada columna, aparece con un auto. ¿Por qué? Porque si yo cambiase el grosor de este dispositivo, las columnas se adaptarían a ese ancho. Bien, si yo marco stretch, aparecen tres opciones más. Sería left, empezarían desde la izquierda, right, desde la derecha, o center. Y como vemos, se activa la opción de width. Y aquí tendría que elegir yo la anchura de cada columna. Por ejemplo, 80. Si nosotros no queremos calcular el ancho, simplemente adaptaremos con stretch y se ajustará solo. También tendríamos la opción de trabajar con márgenes. Se suele recomendar 16 píxeles de margen por cada lado. Entonces, si nosotros escribimos 16 o le aplicamos una variable, se podría establecer por la izquierda y por la derecha ese dato. No es que lo divida, simplemente 16 sería para la izquierda y para la derecha, los dos márgenes. Y también tendríamos el gutter, que sería el medianil o distancia entre las columnas. Por ejemplo, si estamos trabajando con múltiplos de 8, nuestras distancias, podríamos darle 16, o si estamos trabajando con múltiplos de 8 y de 4, pues 20, 24, lo que nosotros necesitamos. También podríamos aplicarle una variable. Bien, aparte de las columnas, le podríamos aplicar, para tener distancias de manera vertical, filas. Si le damos al más, podemos añadir una nueva grid y la configuramos a rows. En rows, si nosotros nos vamos a la configuración, también nos aparecerá primero el número de filas que vamos a necesitar. Como los dispositivos pueden tener scroll o desplazamiento, es muy difícil calcular el número de columnas. Entonces, dentro de las opciones que nos ofrecen, incluso una variable, podríamos utilizar la opción de auto para que él vaya creando dependiendo de lo que vayamos necesitando. Si nosotros tenemos también la opción de elegir el color, como hemos comentado antes, la opacidad, y antes hemos elegido dentro del tipo stretch para que se ajustase. Bien, en este caso quiero que tengan un tamaño fijo, por tanto voy a elegir
que empiece desde la parte de arriba, podríamos elegir desde la parte de abajo, desde el centro, vamos a elegir top, y esto me permitirá elegir la altura de la fila, en este caso lo voy a poner en 8, podríamos aplicar una variable también. Offset sería el tipo de margen con el que quiero trabajar desde la parte, por ejemplo, ahora mismo tengo seleccionado top, por tanto, si quiero darle un offset para el status bar, que sería, por ejemplo, en un iPhone 16 53 píxeles, si yo le marco 53, esto me marcará lo que sería una opción limpia y a partir del píxel 53 empezará a crear estas filas de 8 de altura y el gutter, pues en este caso también me interesaría que fuese de 8. Esto me permitirá crear distancias verticales de 8 en 8. Si yo trabajo con distancias más pequeñas, podría irme a 4 y 4. Y como vemos, esta distancia, si yo hago un zoom out y amplío el lienzo, se irá ampliando al tener count con auto y me permitirá trabajar con las distancias, en este caso verticales, de 4 en 4. Cada fila son 4 y cada espacio entre filas, el gutter, también es 4. Esto nos permitirá trabajar de una manera muy precisa con las distancias entre los elementos dentro de nuestra composición. Una vez que yo tengo creada esa grid, me va a permitir crear muchas más líneas. Por ejemplo, si yo trabajase con el tab bar o el home indicator dentro de un iPhone, también lo podría hacer. En este caso le daría a crear una nueva grid, por ejemplo row, y en este caso en las rows simplemente le diría quiero crear una única, quiero empezar por ejemplo desde el bottom, desde la parte inferior, y la altura por ejemplo del home indicator son 34. Esto me permitirá crear ese recorrido. El gutter no se puede quedar en 0, tiene que tener como mínimo 1 para que funcione, porque si le ponemos 0 veremos que ya no aparece esa línea. Entonces vamos a marcarle por lo menos 1, ¿vale? Eso ya me permitirá, y le voy a añadir un poquito más de opacidad para que veamos que esa zona correspondería al home indicator. Entonces sería una zona de no diseño dentro de mi composición. Si quiero crear, por ejemplo, otra zona para la parte del tab bar, generaría una nueva fila, row, configuraría solo una. En este caso también le voy a poner una opacidad mayor, 20-30. Vamos a poner para que se diferencie un poquito más. Le vamos a decir también desde el botón, y en este caso, ¿qué altura quiero? Bueno, pues la altura será de 50 para el tab bar, y el offset sí se lo vamos a poner desde el home indicator. Como antes hemos comentado, eran 34. Esto me permitirá marcar un área nueva para poder trabajar con ella. El gutter, como os he comentado antes, aunque tenga 1, ya nos muestra lo que sería la posición. Esto nos permitirá crear áreas mucho más definidas. Por ejemplo, si quisiese crear también la del status bar, en lugar de dejar simplemente ese hueco, lo podría hacer. Simplemente, como hemos hecho antes, en el más, generaríamos una nueva row, solo una, pero en este caso, en lugar desde el bottom, vamos a hacerlo desde el top. Tamaño, pues en este caso para el status bar 53, offset no necesito, el gutter con que tenga 1 me vale. Le vamos a poner por ejemplo 20 para que se diferencien y ya lo tendríamos. Esto nos permitiría crear una grid para poder configurar nuestros diseños dentro de interface de un móvil, en este caso de un iPhone, de una manera mucho más estable. Y si queremos utilizarlo, pues podríamos, o reutilizarlo mejor dicho, podríamos duplicar la mesa de trabajo y ya lo llevaría, pero también tendríamos la opción de crear al lado de Layout Grid del más, nos aparecen estos 4 círculos, crear un estilo que podríamos darle al más y llamarlo Grid Móvil. Crearíamos el estilo y ese estilo se quedaría guardado en los estilos locales y podríamos reutilizarlo en cualquier pantalla. Si yo genero una nueva mesa, simplemente podríamos irnos al apartado de Layout Grid, irnos al apartado de aplicar estilo y aquí aparecería el estilo de Grid Mode. Si le damos, automáticamente lo podría llevar. Esto es muy interesante a la hora de crear las composiciones, que tengamos referencias visuales como los márgenes y las distancias de las zonas
como el status bar, el tag bar o el home indicator dentro de vuestros dispositivos. Espero que lo utilicéis y que podáis trabajar con ellos de una manera muy útil dentro de vuestras composiciones.